Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un caso, la verdad que no sé cómo llamarlo porque es uno de estos casos pues tristes, ¿no? Lo siguiente. Y para poder introducirlo os voy a leer una frase que dice que la mejor organización no asegura el resultado, pero una equivocada será garantía de fracaso. Y sobre todo, lo más importante, es curioso lo lejana que resulta una desgracia cuando no nos atañe personalmente, de John Steinbeck. Y así es, así es. Muchas veces parece que las cosas malas solo le pasan a los demás, que a nosotros no nos va a pasar nunca. Nunca van a desaparecer nuestros hijos, nunca van a ser asesinados, nunca van a ser violentados. Y por desgracia eso no es así. Es decir, cualquiera, a día de hoy y en el pasado y ahora mucho más, puede sufrir en cualquier momento una desgracia de estas características y tenemos que ser conscientes. Esto es así. Y a los niños es que no puedes ya ni permitirte perderlos ni un solo segundo de vista, porque lo de este caso es sorprendente, no lo siguiente. O sea, no sé cómo llamarlo para poder explicar lo que pasó con este caso, porque todavía a día de hoy sigo sin explicármelo. Bueno, antes de nada, os voy a hacer una pequeña introducción, y que es que si de algo me he dado cuenta es de que el mal existe. Para mí no existe un Dios, aunque algunos no saben si existe o no, pero lo que está claro es que nos rodean las fuerzas del mal. Existen las personas malas. Y esto queda a la vista con hechos tan incomprensibles como quitarle la vida a otro ser humano, y más cuando apenas tiene unos pocos años, cuando apenas está descubriendo el mundo a través de sus pequeños ojos, de su mundo infantil e inocente, de sus manitas y esa mirada tierna en la que lo único que apetece es protegerlos, abrazarlos y dormir toda la noche junto a ellos mientras sientes sus pequeños latidos. Lucía Vivar Hidalgo, no hay leyes, ni dignidad, ni empatía, ni justicia para ella ni su familia, que siguen luchando para conseguir que su caso se reabra de nuevo. Nuestra pequeña Lucía Vivar no fue atropellada por un tren como siempre nos hicieron creer, a quien se lo creyese, porque yo personalmente no, y creo que en este caso la mayoría de la gente tampoco, independientemente de a lo que se dedique cada uno. Es básicamente imposible. Fue asesinada, y su asesino o asesina siguen sueltos por ahí, en algún lado de este mundo. Todo ocurrió en Málaga, Pizarra, una noche de verano de 2017, y solo queremos que este caso no caiga en el olvido como otros tantos. No queremos que sea uno más, sino que alguien con vocación de justicia y las herramientas necesarias que las ponga a su disposición, que haga su trabajo, que le dé descanso a sus padres, que siguen luchando después de años para descubrir la verdad. Y la verdad en los tribunales de justicia nos demuestran cada día que no vale nada, porque cualquiera puede mentir para salir impune de una condena, y eso lo sabemos todos. Así que, por favor, reabran el caso de Lucía Vivar. Basta ya, basta ya. Bueno, lo siento, pero tenía que leer estas palabras y, en fin. Deciros básicamente que empiezo siempre por el final, como ya sabéis los que me conocéis y los que veis mis vídeos. Y deciros que, bueno, básicamente la familia de Lucía pues decide trasladarse a Pizarra, que era un pueblo que les quedaba bastante cerca de donde ellos vivían habitualmente. Y deciden trasladarse a Pizarra porque era el santo de Ana, que es concretamente la abuela de la niña y la madre de Antonio, que es el padre, que es este señor que vemos aquí. Y decidir, bueno, ir allí para cenar con ella, felicitarla, lógicamente, junto con la familia. Ya sabemos que a las abuelas pues esto les hace mucha ilusión. Y básicamente quedan en el centro del pueblo para, bueno, como no tenían un sitio reservado, deciden ir a un restaurante nuevo, una terraza de un bar que se encuentra en la estación de Pizarra y que, bueno, ya os digo, no hacía mucho que había abierto sus puertas. Entonces, mientras los adultos están cenando y demás, los niños, como suele pasar, y es que eso nos ha pasado a todos, digamos que Lucía y sus primos pues están jugando alrededor, o sea, entre las mesas y a pocos metros.
La madre ve a su pequeña por última vez a 3 metros delante de ella, junto a la fachada principal del bar y de la estación. Y bueno, en ese momento que termina la cena, pues la abuela entra a pagar la cuenta, mientras el resto de la familia, lo típico, pues empiezan a despedirse y demás. Y segundos después echaron en falta a la pequeña Lucía. Eran las 11:30 aproximadamente de la noche del miércoles 26 de julio de 2017. Y a partir de aquí vamos a ver esta, no sé cómo llamarla, espeluznante historia, porque no hay otra forma de decirlo, jolín, de verdad, que esto me pilla así siempre. Bueno, es que fue una cosa realmente increíble, porque fue en cosa de pocos segundos. Es decir, no es que fueran los típicos padres irresponsables que no estuvieran atentos y demás, o sea, es que eso lo hemos hecho todos, estar en una terraza tranquilamente y nuestros hijos jugando ahí, y les estás viendo, los estás viendo. O sea, que no es una cosa de estoy ahí cenando tan tranquilamente como pasó con los Macan. No, este caso es al revés. O sea, estaban totalmente pendientes de los niños, pero fueron unos segundos y no se sabe cómo. La niña desaparece y entonces, como yo digo, no dices, me han secuestrado a la niña. Ya os digo, como en el caso de Madeleine. ¿Qué hacen los familiares? Pues lógicamente empiezan a buscar en los alrededores de la estación, revisan todas las dependencias del bar, todos los aledaños, el andén de la estación, los alrededores, se introducen algunas personas inmediatamente en las vías en ambas direcciones, llamando por su nombre a la pequeña y usando linternas de sus móviles en las zonas que no estaban iluminadas. Poco a poco se va uniendo cada vez más gente a esta búsqueda, porque estamos hablando de una niña de tan solo 3 años. La Guardia Civil, sobre las 11:30, ya tiene conocimiento de que ha desaparecido una menor en la estación de tren de allí de Pizarra. Y bueno, pues comienzan a buscar, ¿vale? Y mandan al lugar una patrulla compuesta por 2 agentes. Tampoco fue una cosa, digamos, que exagerada. Posteriormente, sí es verdad que se incorpora a la búsqueda una patrulla de la Guardia Civil de Álora, también 2 vigilantes de seguridad de la patrulla nocturna de Adif, que tiene esa noche asignada lo que es la vigilancia de la línea de cercanías entre Málaga y Álora. Y a las 11:55 llega al lugar el comandante del puesto de la Guardia Civil de Pizarra y se organizan lo que son las patrullas de búsqueda, en las que, como os comento, colaboran numerosos vecinos de Pizarra que se han ido concentrando en el lugar de la desaparición. Se corren la voz a través de las redes sociales de forma inmediata, tanto por Pizarra como por los alrededores, y numerosos vecinos de forma espontánea se unen también a la búsqueda, llegando a ser más de 100 personas en poquito tiempo, ¿no? Incluyendo el alcalde de la localidad. Hay gente incluso que abrió su tienda para dotar de linternas y otros medios a todos los participantes, esto hace cosas solo, de la búsqueda. Como os digo, la gente, desde luego, al menos la gente de la calle, la gente buena, la gente por lo general, porque muchas veces incluso entre las personas que buscan se encuentran los asesinos, lamentablemente. Pero bueno, digamos que ya os digo, que se junta un montón de gente con la Guardia Civil y tal para batir distintas zonas. Entonces, a eso de las 12 horas, aparece en el suelo un chupete junto a un banco de la estación, al lado de lo que es la máquina expendedora de billetes que se encuentra en el andén. Este chupete es entregado a los padres de la niña por un vecino que estaba participando en la búsqueda, e inmediatamente es reconocido como el de Lucía. Se da la circunstancia, además, según la familia, de que varias personas habían estado y pasando junto al lugar del hallazgo del chupete desde que desapareció la menor, a eso de las 11:30, y parece ser que en varias ocasiones no habían detectado la presencia del chupete, a pesar de estar ahora en un sitio tan visible. Primero no está, de repente sí que está, o sea que ahí ya vemos que hay algo raro. A las 2:30 se persona también en la zona el capitán de la Guardia Civil de Coín,
que es la máxima autoridad del cuerpo en los pueblos de Valle del Guadalhorce. Y bueno, pues a través del Servicio de Seguridad de Adif solicita la revisión de las cámaras de la central eléctrica de la estación de Pizarra por parte del Centro de Control de Adif de Sevilla, porque bueno, pues son las únicas que se encuentran operativas en la zona y concretamente son las que cubren lo que es la parte de la vía en dirección a Alhora, unos metros a la derecha de la estación. Según cuenta la familia, el capitán de la Guardia Civil les informa, tras revisar las imágenes de las cámaras, que ya os digo, es realizada por el personal de seguridad de Adif, que en las cámaras no se ve pasar ni a un perro, literalmente. Con el primer visionado de las cámaras vino el primer y quizá más grave error que seguramente resultó determinante para que desde su inicio la búsqueda resultase infructuosa. Según pudo saber la familia, lamentablemente mucho después, al darse la orden al Centro de Control de Adif sobre la 1:30 de revisar las imágenes de la estación, se indicó que se buscase entre las 10:30 y las 11:30. Que fue lo que hicieron básicamente los vigilantes. Más tarde hay un segundo visionado de las cámaras, que es realizado días después, en el que se puede comprobar nada más y nada menos a Lucía, que aparecía en las imágenes a las 11:36 de la noche andando junto al andén de la estación en dirección a Alhora. Aquí hay varias cosas que no nos cuadran, como vamos a ver. Ya para empezar, si en la noche de la desaparición se hubiese visionado una horquilla horaria más amplia, que sería básicamente 6 minutos más de revisión de las imágenes que se había realizado en un principio, ya en aquellos primeros momentos y con toda seguridad es que la búsqueda se podría haber centrado en la dirección en la que iba Lucía, con lo cual esto habría influido en que el tren no saliera, ya os digo, contando los hechos, que luego evidentemente os voy a dar mi opinión, como que es la opinión de la gran mayoría de la sociedad española en este caso, lo cual es raro, que todos los españoles estemos de acuerdo en algo. Entonces, bueno, pues digamos que no solo ya es que el tren no saliera, sino que se diese la orden taxativa de que no lo hiciera, ¿vale? Pero bueno, esto es totalmente indiferente porque bueno, como os comento, no tiene nada que ver con la muerte de la niña, aunque nos hicieran creer que sí. Entonces, bueno, se va incorporando a la búsqueda también un bombero de Coín con un perro de búsqueda, que bueno, en un principio se dirige a la zona izquierda de la estación, sin que luego aparentemente se encuentre ningún rastro. Hay vecinos que hacen parte del recorrido de Alhora a Pizarra por la vía, partiendo desde el puente que hay junto al diseminado Barriada Hipólito, durante aproximadamente unos 2 kilómetros desde la estación de Pizarra. No tenemos constancia de si se establecieron controles policiales en las carreteras inmediatas. Lo único que sabemos es que sobre las 5 de la mañana, parte de los vecinos que han estado participando y demás en la búsqueda, pues son convocados a dependencias del ayuntamiento, digamos que para descansar y organizar nuevas batidas ya cuando amanezca. O sea que la Guardia Civil, digamos que dice, se ha terminado la búsqueda, volveremos mañana porque no hay visibilidad, etcétera, etcétera. Que ya me dirás tú quién es la Guardia Civil para decirme a mí si sigo o no sigo buscando a mi hija. Eso para empezar. Entonces, bueno, pues la Guardia Civil se retira por orden del capitán de la compañía de Coín para realizar los relevos correspondientes para seguir la búsqueda al amanecer. Y bueno, pues se recoge la denuncia al respecto de lo sucedido al padre de la menor en el acuartelamiento de Pizarra a las 5:20 horas del 27 de julio de 2017. En esa búsqueda que se va a iniciar al día siguiente, ya se decide que participe la unidad canina de toda la Guardia Civil de Sevilla,
Se espera su presencia en la zona a primeras horas de la mañana, como comento, como así sucede, aunque poco después de iniciarse lo que es el rastreo por la zona de la estación, se recibe la fatídica noticia del hallazgo del cadáver de la pequeña. Eran las 7 de la mañana. En fin, a partir de aquí, todo es un cuento para no dormir, literalmente. Es un cuento para no dormir. Es que no hay... no sé, o sea, no hay ninguna persona lúcida que se pueda creer algo así. O sea, es que es una cosa alucinante. Efectivamente, pasaban varios trenes por allí, concretamente trenes de alta velocidad, porque no era... por la noche no circulaban trenes de cercanías. Entonces, bueno, pues como os comento, son trenes de alta velocidad que pasan a unas horas muy determinadas. Concretamente, entre esas horas podían pasar como muchísimo 2. Y la familia es, lógicamente, consciente y conocedora de esta circunstancia. O sea que... esto está claro. Entonces, bueno, pues... precisamente con la posibilidad de que la niña pudiese estar cerca de los raíles, pues efectivamente se encuentra la niña perfectamente colocada en medio de una vía. O sea, pero lo que es en medio de una vía, ahora si puedo os pongo una imagen. La niña está bien vestidita, bien colocadita, los zapatos puestos, bueno, estaba tal cual, o sea, simplemente parecía que estaba dormida. Lo único que había en el lugar del crimen, porque era un lugar del crimen, es una pequeña mancha de sangre que se le ve a la niña en el lado de la cabeza que tiene apoyado sobre las piedras de la vía. Una pequeña herida en la cabeza, ¿vale? Es lo que parece, una pequeña mancha de sangre. Entonces, bueno, pues parece ser que durante esa noche se pide a los trenes que paren su trayectoria, no sé qué, en fin. Entonces, bueno, Adif declara que nunca recibió la orden de suspensión del tráfico ferroviario por autoridad alguna, y esto consta claramente en el sumario. O sea que, en fin, ignoramos la actualidad de los motivos, pero el tren salió. El maquinista de servicio, a primera hora de la mañana, en la línea Málaga-Álora, recibe la instrucción desde el centro de control de circular, marcha a la vista y a reducida velocidad a su paso por la estación de Pizarra, ya que se encuentran numerosas personas en las cercanías participando en la búsqueda de una niña desaparecida. Entonces, cuando el tren para en Pizarra, uno de los vigilantes de seguridad del servicio de Adif, que se encuentra allí, sube a la cabina, se entrevista con el maquinista explicándole la situación y le reitera que circule con precaución. Total, que el tren realiza la marcha en dirección a Álora. Estamos hablando que esto sucedió a las 6:43, cuando todavía es de noche, y es cuando el maquinista ve un bulto en el centro de la vía entre los raíles y pasa por encima de él sin frenar. Posteriormente, en el viaje de vuelta, habiendo ya amanecido, sobre las 6:55, puede observar que el bulto tiene ropas de colores, por lo que frena el tren, tras rebasar por encima de nuevo el cuerpo de la niña, y se detiene a unos 300 metros. Se comunica con el centro Adif, les hace saber lo que ha observado y que va a hacer una comprobación, se baja del tren y comprueba que se trata del cadáver de la niña, lo cual comunica inmediatamente. Como podéis imaginar, si un tren te pasa por encima, no solo una, sino 2 veces, y a un cuerpo tan pequeño como el de una niña de 3 años, no os queráis imaginar, porque yo creo que todo el mundo se lo puede imaginar, cómo aparecería ese cuerpo, si es que aparece. Porque básicamente sería lanzado varios metros a lo lejos y probablemente quede totalmente destripado, desguazado, o sea, no sé qué palabra utilizar, o sea, quede totalmente
Vamos, ya os digo, cuando te atropella un tren, pues ¿qué va a pasar? Pues que te quedas hecho papilla, literalmente, o sea, es que es así. Con todo mi respeto, pero es que es así. Entonces, bueno, pues... no sé, parece ser que el maquinista le hacen un interrogatorio y dice, bueno, yo no he pillado a ninguna niña. Dice, ni para arriba ni para abajo. Pero cuando he pasado, sí que he visto un bulto. Yo creía que era un perro o algo, y ahora cuando voy hacia abajo me voy a fijar bien, y cuando me he fijado, claro, como ya es de día, pues he visto mejor. Entonces, bueno, pues van hablando sobre el tema, y bueno, pues como os comento, cuando llegan las 7 es cuando, según la niña, ya os digo, la niña está... a ver si encuentro una imagen. Ya estamos otra vez, que esto se va solo, ¿sabes? Bueno, pues aquí está esta imagen, que no es que se vea muy bien, pero es así la única que tenemos. Luego si encuentro otra también os la pongo. La niña aparece, como veis, así tumbada, tranquilitamente, dormida en la vía. Vemos aquí las maderas de la vía, o sea que aquí habría otras maderas, y está literalmente en el medio, o sea, en el medio de la vía. Y supuestamente, según los tribunales, según la Guardia Civil, según tal, la niña fue atropellada por un tren. Ya me dirás. En fin. Digamos que cuando aparece el cadáver, lógicamente se persona allí, pues equipos de seguridad, fuerzas del orden, ambulancias, un montón de civiles que estaban participando en la búsqueda y, por supuesto, los padres de Lucía. También, como es obvio, se personan en el lugar el laboratorio de criminalística y de la unidad de policía judicial de la Comandancia de Málaga para inspeccionar o realizar la inspección ocular del cadáver y de la zona, y desde esos momentos comienza la investigación. Una vez que son alertados los medios de comunicación, se personan también, como sabemos, numerosos periodistas, cámaras de televisión, etcétera, etcétera, con el cadáver de la pequeña aún tal y como lo vemos en la vía. Entonces se empiezan a producir las primeras declaraciones que, como siempre, porque no sabemos lo que ha pasado, pero como siempre nos precipitamos e influimos a las personas en cosas que no son ciertas, pues digamos que el jefe de policía local de Pizarra literalmente dice: ha sido atropellada por el tren. El alcalde de Álora dice: la cría no ha sido atropellada por el tren. El capitán de la Guardia Civil dice: no ha muerto de muerte natural. Puede ser que se perdiese, comenzase a andar, que luego veremos también, comenzase a andar una niña de 3 años, una cantidad de kilómetros prácticamente a oscuras, en fin. Que no hay Cristo que se lo crea. A las 9:10 de la mañana se persona en el lugar del hallazgo la jueza correspondiente del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, junto con una médica forense, y se procede ya a lo que es el levantamiento del cadáver. Para empezar, no se toma la temperatura corporal del cuerpo en el lugar del hallazgo, lo cual hubiera sido imprescindible para determinar con cierta exactitud la data de la muerte, o sea, que ahora falleció realmente, que hubiese sido un dato sin ninguna duda clarificador desde el principio, entre otras cosas, para establecer posibilidades tales como si el tren fue o no el causante directo de la muerte, o sí, porque el tren tenía una hora determinada en la que pasaba, o sea, no pasaba a cualquier hora, como podéis imaginar. Entonces, podría ser que la niña hubiese fallecido horas antes de que el tren estuviese circulase y alguien la hubiese colocado allí. O sea, eso es evidente. Tras aparecer el cadáver, se inicia la investigación, como os he comentado, por parte de la policía judicial y demás. Y bueno, pues en la inspección del tramo de vía desde el lugar del hallazgo hasta la estación donde desapareció la niña, que es también que también es sometida a inspección, se inician gestiones para localizar todas las cámaras que haya por la zona, su posterior visionado, etcétera, etcétera. Esa misma tarde se toma, como os comento, declaración al maquinista que encontró el cadáver,
el cual, entre otras cosas, declara que el telefonema que recibió con la orden de marcha a la vista era exclusivamente para la estación de Pizarra. Que al llegar a dicha estación fue informado por un vigilante de las circunstancias que habían provocado la orden y que, no obstante, él realiza el recorrido o el resto del recorrido desde Pizarra a Álora a una velocidad reducida, entre 70 y 80 km por hora, y que un poco antes de llegar a su destino de noche ve un bulto en la vía, como os he comentado, que en principio le parece un animal y el cual rebasa y sigue hasta la estación. En el viaje de vuelta, como os he comentado, que ya comienza a clarear, vuelve a pasar sobre el bulto que había visto, y en esta ocasión ve esas ropas de color, por lo que activa el freno, baja del tren. Esto ya lo hemos comentado al principio, y comprueba entonces que se trata del cuerpo sin vida de una persona de corta edad, 3 añitos. El maquinista dice claramente que normalmente cuando el tren golpea o atropella algo o algún animal, primero se suele escuchar el golpe como prolongado. Se levantan las piedras que hay entre los raíles y estas suenan bastante al chocar unas con otras y con los bajos del tren. Pero eso no había sucedido ni en el viaje de ida ni en el viaje de vuelta. Aparte, bueno, pues se toma también declaración, no sé si esta parte se está viendo entera porque luego me encuentro con que el vídeo resulta que está cortado por la mitad. O sea que lo que yo veo no es lo que estáis viendo vosotros. Bueno, se toma también declaración a los dueños del bar de la estación, quienes refieren que unos 45 minutos antes de desaparecer la niña, un hombre les hace entrega de un chupete que, según dijo, había encontrado en el banco que hay junto, como se había comentado, la máquina expendedora de billetes. Y bueno, es la madre de la propietaria del bar la que hace entrega del mismo al padre de la niña, que se encontraba por allí, y reconociendo que es el chupete de su hija. También declara una vecina que vive en la zona de Vega Malilla, más o menos a unos 10 metros de la vía, y a unos 300 metros antes del lugar del hallazgo del cadáver, la cual refiere que aquella noche sus perros empezaron a ladrar y posteriormente saltó la alarma del vehículo de su propiedad, y esto fue sobre las 5:20 de la madrugada, con lo cual en esas horas allí hubo movimiento, allí había alguien, porque los perros se pusieron a ladrar y demás, y no era la hora en la que pasaba el tren. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, del 28 de julio, apenas transcurridas 24 horas, pues ya la Guardia Civil emite su primer informe, y en este primer informe pues lanzan la hipótesis preliminar, que es la que van a remitir al Juzgado de Instrucción de Málaga, donde se afirma lo siguiente: la niña, probablemente desorientada, comenzó a caminar sola a través de las vías del tren en dirección a Álora, hasta el lugar concreto donde posteriormente es hallado el cadáver. Los primeros resultados de la autopsia avalan la hipótesis inicial de que la causa de la muerte es un severo traumatismo craneal que presenta la víctima y que es compatible con el impacto del tren de cercanías. En fin, una pequeña mancha de sangre allí en el suelo, la niña intacta. Bueno, en fin, es que esto es surrealista totalmente. Entonces, bueno, pues es que habría sido despedazada, literalmente, despedazada, o al menos, ya os digo, desplazada unos metros mucho más lejos de donde fue encontrada, en caso de que realmente hubiese sido, digamos, atropellada por un tren. Es que esto es algo tan obvio que yo, de verdad, o sea, por más vueltas que le doy, no tiene ningún sentido. Se han recibido ya imágenes, se han visionado imágenes de las cámaras de seguridad, no sé, o sea, no se encuentra nada de interés en ellas. A raíz del visionado de las cámaras de la estación de Pizarra, ya es cuando se observan imágenes relevantes para la investigación, y que eso sí, son algunas de las que os voy a poner aquí, porque aquí es donde ya vemos, y esto es lo que defiende, como siempre, ya sabéis que yo soy gran seguidora de Miriam Moya, que es una perito forense que trabaja en Estados Unidos y que sabe muchísimo sobre estos temas, y que es la que ha desatado precisamente todo esto
pero dándonos pruebas forenses, que eso es lo que importa, evidencias. Queremos evidencias, no queremos hipótesis, queremos evidencias. Bueno, pues aquí se puede ver claramente, esta es la vía del tren, y aquí está rodeado con un círculo, aquí esto que está rodeado, ¿vale? Lógicamente no se ve muy bien porque es una imagen tal, pero que tampoco se ve muy bien en las imágenes reales, pero se ve cómo va corriendo. Aquí este bultito blanco es la niña que va corriendo hacia alguien, ¿vale? Entonces, lógicamente, ya os digo, se ve posteriormente, un poquito más adelante, en esta caseta de aquí, como alguien saca los brazos, ¿vale? Como alguien saca los brazos como para coger a la niña. ¿Quién es ese alguien? Pues lamentablemente no lo sabemos, porque como no se hicieron bien las cosas desde el principio. En fin, la cuestión es que se empieza a interrogar a la persona que encontró el chupete y lo entregó a la familia, porque lo había encontrado en un banco del andén de la estación. Se toma declaración a unos vecinos de varias fincas distantes a unos 400-100 metros del lugar del hallazgo del cadáver, recogiéndose incluso muestras de distintos materiales en las fincas, con resultado negativo por no tener relación con la investigación. Se da cuenta de informes del equipo de criminalística de la Guardia Civil en cuanto al análisis de las manchas de grasa en las ropas de Lucía, bajos del tren de cercanías y los engrasadores de la vía, resultando que son compatibles entre sí, reforzando la hipótesis, entre comillas, del arrollamiento de la niña por el tren. Se realiza una reconstrucción virtual del posible atropello de la menor en base a los datos obtenidos en las distintas inspecciones técnicas y oculares realizadas. Perdón. Bueno, aquí también aparecen en las cámaras unas imágenes donde se ve alejarse a un coche gris de la zona justo poco tiempo después de la desaparición de la niña. Y como os comento, cuando se hacen las recreaciones exactamente de lo que ha podido pasar, en la primera de ellas se muestra una imagen en la que el tren pasa por encima del cuerpo inmóvil de Lucía, sobrepasándola y sin tocarla, con lo cual ya me diréis, si esto hubiese sido así, ¿por qué muere la niña? Y luego se hace una segunda recreación que muestra cómo en el momento en que el tren se aproxima a la altura de donde está Lucía, ella se incorpora y recibe el impacto del tren. Ya me dirás, una niña de 3 años que recibe el impacto de un tren, como os he comentado, en fin, para mear y no echar gota. Entonces, bueno, también se incluye el atestado en el informe sobre el levantamiento del cadáver y la autopsia de Lucía. Digamos que por una concatenación de indicios que aportan una clara visión de la forma en que supuestamente falleció la menor, desgraciadamente, y sus circunstancias, unidos a las conclusiones que son obtenidas de otras tantas prácticas de diligencias a lo largo de la instrucción, pues se permite determinar que la causa y circunstancias de la muerte apuntarían férreamente a la pérdida y desaparición de la menor, desorientación y trasiego hasta el lugar de localización de su cuerpo y posterior fallecimiento por el impacto del tren. Y esto, señores y señoras, es básicamente lo que dicta la sentencia por parte de la magistrada de turno. Y bueno, pues que básicamente esta es la teoría real, a pesar de que existen bastantes indicios y bastantes evidencias de que esto es imposible. O sea, como todo el mundo se podrá imaginar. ¿Qué os puedo decir? Es que no tiene ningún sentido. Y además, vamos a ver un poco qué es lo que dice Miriam Moya, aunque yo creo que tampoco es que sea necesario, ¿no? Porque es bastante obvio esto. O sea, no sé, o sea, yo creo que no hay... Bueno, total, que llaman a un forense. Los padres, lógicamente, se ponen en contacto con un forense experto, lógicamente, y viene nada más y nada menos que, como siempre hemos hablado de Luis Frontela, que bueno, tiene sus cosas también el hombre, pero no hay ninguna duda de que es un forense bueno, ¿no? Evidentemente, muy bueno. Lo que pasa que es una persona, como os digo, muy ambigua. Pero bueno, en este caso no hay ambigüedad que valga, con lo cual
pues el catedrático y tal, ya sin tener acceso al cadáver de la pequeña, ya emite una serie de conclusiones. Lo primero, que la niña se reencontrada muerta sobre las 6 de la mañana, no había realizado aún la digestión de los pocos alimentos comidos sobre las 10:40 de la noche anterior, porque estos alimentos son hallados en el estómago por los médicos forenses que realizaron la autopsia en un estado perfectamente reconocible, lo cual indica que en el momento del fallecimiento aún Lucía no había finalizado la digestión, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de ello, lógicamente Frontela deduce que es empíricamente imposible que la pequeña Lucía, ojo, después de caminar durante horas por la vía, que ya me dirás tú, una niña de 3 años a esas horas y prácticamente a oscuras, no hubiese realizado la digestión, porque esto normalmente tarda un par de horas aproximadamente en un cuerpo humano vivo. Por tanto, el experto concluye que la niña muere 1 o 2 horas después de desaparecer. Es decir, que si desaparece a las 11:30 del día 26, como muy tarde a la 1:30 ya tenía que estar muerta. Y no sobre las 6:45 por el impacto del tren, como sostiene incomprensiblemente la versión oficial. Y no solo eso, es que la niña presenta una serie de golpes que según la versión oficial son post-mortem, pero que la familia lógicamente pone en duda que fuese producida por el tren, como básicamente todos entendemos. Y de hecho se ratifica posteriormente cuando el doctor Frontela, ya os digo, hace la correspondiente, digamos, bueno, pues evaluación de la niña. Y digamos que dice que la niña cenó al parecer sobre las 10:30, a las 11 de la noche. ¿Y ustedes o alguien en su sano juicio comprende que cenando a las 11 o a las 10:30 de la noche, a las 6 o a las 7 de la mañana, cuando muere atropellada por el tren, hipotéticamente, conserva absolutamente toda la comida que había ingerido 7 o 10 horas antes? Es demencial. El estómago hace la digestión de la comida, no tendría comida. Nuestro asombro es que cuando vemos el estómago abierto a la niña tiene toda la comida que había ingerido. ¿Por qué puede suceder eso? Por 2 razones. Una, porque muere a las 11 de la noche o 11:30 de la noche y por lo tanto al morir se paraliza la digestión y toda la comida del estómago todavía aparece a las 7 de la mañana o a los 2 días después. Y la segunda cuestión es que recibió un golpe. La niña a las 10:30, o sea, a las 11:30, media hora, 1 hora después de haber cenado, y cuando una persona, y además esto lo dice Frontela por experiencia, por haber visto muchos cadáveres en esos casos, sufre un traumatismo importante en la cabeza, se paraliza la digestión de la comida, ¿vale? Con lo cual, más claro, agua. Entonces, desde el principio, pues hay dudas más que razonables de todo esto que está pasando. O sea, que se comienza con certezas, pero se termina con dudas. Más si se empieza con dudas, pues se llegará a terminar con certezas. En fin, eso es lo primero que ya no nos encaja. Vamos a ver. ¿Qué más podemos decir? Es que es todo lo mismo, es que no tiene ninguna razón. Es decir, aquí el problema básicamente es que desde el primer momento se acepte la versión oficial, que es que la muerte de Lucía fue accidental por el atropello de un tren. Primero, porque, o sea, ¿por qué pasa esto? Porque no se tienen en cuenta las evidencias que sostengan que esta verdad es patente. Es decir, es que no se está aplicando la lógica y el sentido común en la interpretación de lo aportado por la fuerza policial instructora y el análisis de las circunstancias que rodean el caso. Entonces se centran en una sola línea de investigación y ahí se deja de investigar y ya se da todo por justificar. Pero claro,
es que según las cámaras, a las 11:35 Lucía desaparece del campo de visión de la cámara que la graba desde la subestación eléctrica, yendo aparentemente en sentido Álora, ya os digo, y a las 11:36:47, menos de 2 minutos después, vuelve a aparecer en las imágenes de la misma cámara el padre de Lucía en la misma dirección corriendo. O sea, es que tuvo que ser una cosa, vamos, rapidísima. No sé, o sea, es que dices, joder, no la habría alcanzado en pocos segundos y pocos metros. No se habría pasado la niña toda vez que tuvo que escuchar la voz de su padre que la llamaba a gritos por su nombre. O podría ser que la niña ya no estaba en la vía. Pregunto, no sé. En fin, ¿podría ser también que Lucía no se paró allí ante las luces, ante la presencia evidente de gente, y no lloró ni llamó la atención de nadie, y nadie la vio ni la oyó a ella porque en realidad nunca pasó por allí? Ahí lo dejo. Así que tenemos que, según la versión oficial, Lucía, con 3 años recién cumplidos, realiza aquella noche un recorrido por las vías del tren de 4.200 metros, es decir, 4 kilómetros con 200 metros, con un 7% de luminosidad, a la intemperie, de forma decidida, hasta que es atropellada por un tren. ¿Vale? Eso es la versión oficial, literalmente. Teniendo en cuenta la edad de la niña, las condiciones ambientales, las circunstancias, es lógico y verosímil, es posible que esto haya sucedido, porque no se ha podido probar de forma fehaciente por los investigadores. O sea, se han basado, ya os digo, en débiles hipótesis y leves indicios. ¿O podría ser que Lucía nunca hiciera ese recorrido? Pues lógicamente, como vemos en la autopsia, se detectan estos restos de alimentos, con lo cual Lucía murió, ya os digo, básicamente entre las 11:30, 1:30 como mucho, pero se cree que fue más bien poco después de las 11:30, o sea, poco después de desaparecer. ¿Qué más cosas? El cadáver de Lucía, tened en cuenta que aparece en posición semifetal, como os comento, en la vía del tren, según hemos visto en las imágenes, y no hay signos de arrollamiento. O sea, aun después de que el tren supuestamente de cercanías le pasase por encima, y además en 2 ocasiones, no se encuentran restos de la pequeña, ni en los bajos del tren ni en la niña. O sea, no tendría que haber signos del golpe del tren en el cuerpo de la pequeña y restos de este en las zonas o elementos que la hubiesen golpeado. ¿Es compatible la postura fetal con el arrollamiento? ¿O podría ser que la niña nunca fue en vida golpeada por el tren y que recibió los golpes en otro lugar y mucho antes? Porque también tenemos lo del caso de la sangre. Es decir, cuando se hace la autopsia de la niña resulta que ha perdido mucha sangre y, sin embargo, debajo de su cabeza solamente encontramos una pequeña mancha. Con lo cual, ¿dónde está el resto de sangre? Pues lógicamente en el lugar donde fuera asesinada. Así que bueno, desgraciadamente hay más que dudas razonables que enturbian el caso y que apuntan sencillamente que la versión oficial hace aguas por todos lados. Entonces, bueno, este caso realmente, pues yo creo que es que se ha cerrado en falso, o sea, porque es que no se investigó. Se dio por válido desde el primer momento que la niña fue atropellada por un tren y que anduvo 4 kilómetros 200 por la noche, a oscuras, en fin. Es que de verdad me cabreo porque es que no hay por dónde cogerlo, tío. O sea, es una cosa que no. Hay muchas más cosas que se podrían comentar. Podría tirarme aquí días hablando de las teorías, las no teorías, las pruebas, las evidencias y demás. Pero yo creo que ya he dicho lo fundamental. Es que nadie se lo cree, o sea, nadie se lo cree. Entonces, bueno, pues básicamente Míriam Moya lo que viene a decir es que cuando la abuela se levanta a pagar y ya se marchaban a casa porque trabajaban al día siguiente muy temprano, que es cuando se percataron de que Lucía no estaba, jolín, es que en minutos ya había muchas personas que comenzaron a buscarla por los alrededores de la estación. Se llama inmediatamente a la Guardia Civil, se hace una llamada a la población a través de las redes sociales, o sea que esto supone que cientos de personas buscaban a Lucía aquella noche.
Entonces, a las 5 de la mañana, la fuerza instructora decide, no sabemos por qué, parar la búsqueda, algo que no ocurre nunca, salvo que haya impedimentos climatológicos, y justo después de esa hora haya testigos que viven cerca del punto donde aparece Lucía sin vida, los cuales escuchan ruidos, ladran perros, etcétera, etcétera. Y independientemente de esto, los voluntarios continúan su búsqueda hasta las 6:50 de la mañana, que es cuando el maquinista ve ese bulto y demás y decide bajarse para comprobar y que es tristemente el cuerpo de la pequeña. Entonces, ¿es posible que desde donde está el restaurante hasta las vías del tren, que hay una distancia de 4 kilómetros en plena oscuridad, una niña de 3 años con chupete supuestamente recorra sola esta distancia? No. El restaurante está en la estación de Pizarra. De hecho, en las vías, si está a 4 kilómetros 280 metros del lugar donde aparece el cuerpo de Lucía sin vida y lo recorres por las vías, hay todavía mayor distancia que si lo hacemos por carretera. Entonces, aquí no se trata de valorar si la niña camina esa distancia por las vías, pero se busca la evidencia. Es lo que dicen, miran, voy a la evidencia forense. Es decir, ¿qué es lo que puede demostrar que esa niña caminó esa distancia en esas circunstancias? Pues o bien las pruebas o evidencias forenses que nos digan que un tren de 131,5 toneladas ha golpeado el cuerpo de una menor a 80 kilómetros por hora, que mide la niña 95 centímetros y tiene 11 kilos de peso, es lo que os he dicho. Obviamente hubiera dejado el cuerpo absolutamente destrozado. O sea, Lucía no tiene absolutamente nada ni que se le asemeje a lo que le ocurre a una persona arrollada golpeada por un vehículo en movimiento. O sea, tiene un traumatismo craneoencefálico, pero es compatible con una muerte violenta, pero para nada con arrollamiento por parte del tren. Ya os digo, todo esto es lo que comenta Miriam Moya, ¿vale? Entonces ella lo explica de la siguiente manera, ¿no? Miriam, que ha realizado un montón de accidentes de tráfico, de trenes, de cuerpos, en fin, pues es que cualquier persona que ha podido ver un atropello, aunque no sea mortal, y el cuerpo siempre se desplaza cuando es golpeado en la dirección y velocidad a la que iba el vehículo que lo golpea. Entonces, lo que no puede ser es que Lucía aparezca colocada en el lado contrario a la velocidad del tren, ¿no? Entonces, el sentido común nos dice, ya os digo, que es que un tren de esas toneladas que golpea a una niña con ese peso, con esa talla, destroza su cuerpo porque la desplazaría más de 40 metros desmembrándola en dicha distancia. Esto es duro, pero es así. O sea, que es que además es que en la instrucción del caso no se encuentra ADN de la pequeña en ningún punto del tren que dicen que golpea a la niña. O sea, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces aquí es, ¿cómo es posible que el juez haya aceptado esta conclusión cuando hay un asesino libre? O sea, tenemos evidencias de varias personas junto a la niña, tenemos análisis forenses de las grabaciones. Entonces, lo único que cabe pensar, según Miriam Moya, que esta jueza cree que la fuerza instructora ha hecho un buen trabajo y que nunca se equivocan. Es decir, no da la oportunidad a que nadie le contradiga esta versión, porque ellos son los que saben y no hay más que decir. O sea, hay gente que es así, ¿qué le vamos a hacer? Así que básicamente dice esto. Y sobre el vídeo, en el que se ve claramente correr a Lucía, o sea, que es que dice Miriam Moya, es digno de estudio, ya que ha estado en la televisión y en redes sociales durante muchos años. Y absolutamente nadie, incluyendo la Guardia Civil que instruye el caso, ha sido capaz de analizar exhaustivamente estas grabaciones, ni ha sido capaz de encontrar una sola evidencia forense que durante todo este tiempo ha tenido delante de sus narices. El análisis de estas grabaciones requiere muchas horas, tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial, un gran equipo de profesionales y, sobre todo, lo que no ha habido, lógicamente, ganas de encontrar
porque el que busca encuentra, y a la vista está de todo el mundo. Entonces, en este caso, se lavan las manos, venga, versión oficial y nada más. O sea, todo es tan absurdo, que es que la niña ha muerto de manera violenta, que no ha sido un accidente ferroviario. Se ve a Lucía cómo levanta sus brazos al llegar a la caseta, que está cansada ya que iba corriendo y como cualquier bebé quiere que la cojan, y obviamente esa persona que le echa los brazos y que se ve en el vídeo le es familiar, porque no huye, todo lo contrario, le extiende sus brazos para que la coja. Y luego además en la escena aparece bien colocadita, pues todo ya indica probablemente una mano femenina o cercana a la pequeña. Ahí lo dejo. Así que bueno, podríamos seguir hablando aquí eternamente sobre este caso lamentable, pero vuelvo a decir que se reabra el caso, que ya está bien, que se está pidiendo y demás, y la jueza venga a decir que no tiene la más mínima duda de que esto fue así, patatín, patatán y patatún. En fin, que no puede ser. Así que nada, no me enrollo más, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.